El café del campus vibraba con la energía de los exámenes de mitad de curso, cuando Suzanne notó por primera vez a Stuart apoyado en el mostrador. Su chaqueta de cuero, un poco demasiado gastada. Su sonrisa, un poco demasiado afilada. Él la sorprendió mirándolo y le guiñó un ojo. Solo un rápido destello de confianza que hizo que su estómago diera un vuelco. Ese fue el momento que luego contaría a sus amigas, entre risas llorosas, cuando supo que él era diferente. Su primera cita fue en un bar fuera del campus, donde Stewart conocía al portero. Él pidió por ella. Te encantará su whisky sour, créeme, y hablar apasionadamente sobre Kerouac y viajes en motocicleta hacia el oeste. Suzanne, estudiante de psicología que nunca había estado al oeste de Ohio, estaba fascinada por su mundanalidad, sus bordes ásperos. Cuando la besó contra su Camaro destartalado esa misma noche, pudo saborear el peligro y le encantó. Las advertencias llegaron casi de inmediato. ¿Viste cómo te agarró la muñeca cuando bromeaste sobre su tatuaje? Su compañera de cuarto, Jess, le preguntó después de su tercera cita. No está bien, Sus. Su profesora de sociología la apartó después de clase un día. Señorita Carter, no pude evitar notar a su novio esperando afuera otra vez. Es la cuarta vez esta semana. ¿No confía en que camines sola hasta la asociación de estudiantes? Incluso, los propios hermanos de fraternidad de Stewart intercambiaban miradas cuando Susan aparecía. Eres demasiado dulce para él, balbuceó uno en una fiesta, antes de que Stewart apareciera como una sombra y la llevara. Pero el amor es sordo a las advertencias. Después de la graduación, Stewart propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Chicago. El anillo era modesto. Lo mejoraremos cuando sea CEO, bromeó. Pero a Suzanne no le importaba. Se casaron en el juzgado, las sonrisas forzadas de sus padres apenas disimulando su desaprobación. El primer año de matrimonio fue un torbellino de muebles de IKEA y comida para llevar compartida. Stewart consiguió un trabajo de ventas a nivel medio en un distribuidor farmacéutico y llegaba a casa con historias de compañeros de trabajo idiotas y jefes imbéciles. Suzanne tomó trabajo de diseño gráfico freelance, pero principalmente se ocupaba de la casa, contenta de desempeñar el papel de esposa mientras Stewart subía en la escalera corporativa. Luego vino el aniversario. 5 años, murmuró Suzanne esa mañana, trazando la cicatriz en el hombro de Stewart de una pelea en un bar hace mucho tiempo. Deberíamos celebrar. Stewart apenas levantó la vista de su teléfono. Claro, cariño, lo que quieras. En la joyería esa tarde, los dedos de Suzanne se posaron en un delicado collar de oro. 24 quilates, $1,200. La mandíbula de Stewart se tensó visiblemente cuando vio la etiqueta del precio. ¿Hablas en serio?, siseó mientras la vendedora se alejaba. Eso es la mitad de nuestros ahorros. Las mejillas de Suzanne se ruborizaron. Es nuestro aniversario y nunca pido nada. El camino a casa fue silencioso, excepto por el susurro de la pequeña caja azul en el regazo de Suzanne. Una semana después, en la fiesta de cumpleaños de su amiga Lacey, Suzanne usó el collar por primera vez. Stewart por fin se dio el gusto, bromeó con las chicas, tocando la cadena de oro como un talismán. Lo notó perdido cuando llegó a casa. El broche debió haberse roto en el Uber. Stewart estaba dormido, y por un momento aterrador, Suzanne consideró no decírselo. La explosión vino a la mañana siguiente. ¿Perdiste un collar de $1,000? La taza de café de Stewart se estrelló contra la pared. ¿Qué demonios te pasa? Suzanne se encogió en sí misma como había aprendido a hacer durante estas tormentas. Lo encontraré. Llamaré al restaurante. ¿Con qué dinero, Suzanne? ¿Con qué maldito dinero? La pelea siguió a Stewart al trabajo. Cuando su gerente lo apartó por no cumplir con las cuotas, Stewart vio rojo. Más tarde, el informe policial diría que le rompió la nariz al hombre de un solo golpe. La destitución fue inmediata. Esa noche, Stewart se sentó en la mesa de su cocina, los papeles de desempleo esparcidos frente a él, los últimos ahorros disminuyendo en la pestaña de banca en línea. Suzanne se quedó en la puerta, insegura de si debía hablar. Entonces Stewart hizo algo inesperado. Se rió. Un sonido frío y vacío. ¿Sabes lo que escuché hoy?, dijo, sin mirarla. Algunos tipos alquilan a sus esposas cuando las cosas se ponen difíciles. Suzanne se quedó helada. Stewart finalmente la miró a los ojos, y lo que vio allí le heló la sangre. Supongo que estamos a punto de averiguar cuánto vales realmente. La bofetada llegó automáticamente. Su palma ardía contra su mejilla. La represalia de Stewart fue más rápida, más fuerte, empujándola contra el refrigerador. Mientras Suzanne se deslizaba al suelo, probando sangre, Stewart se agachó junto a ella. Su voz era terriblemente calmada. Mañana por la noche, trabajas. Afuera, una alarma de coche resonaba en la noche. Una banda sonora disonante para el momento en que Suzanne se dio cuenta de que el hombre al que amaba se había convertido en otra persona por completo. El letrero de neón fuera del motel zumbaba como una avispa furiosa. Luz rosa parpadeante en el rostro de Suzanne, mientras se sentaba rígidamente en el borde de la cama. La habitación olía a lejía,
y algo agrio debajo, sudor rancio, sexo viejo. Stuart había elegido este lugar cuidadosamente, un motel discreto junto a la Interestatal, donde se pagaba en efectivo sin preguntas. Primera regla, había dicho Stuart en el coche, clavando los dedos en su muslo. Sin nombres reales. Esta noche eres Amber. La puerta se abrió con un chirrido. El hombre que entró era mayor de lo que ella esperaba, con unos 50 y tantos años, barba plateada y una camisa polo demasiado ajustada que se estiraba sobre su vientre. Olía a bourbon y a colonia cara. Bueno, hola Amber, dijo con un tono arrastrado, desabrochándose el cinturón. Las manos de Susan temblaban mientras buscaba el dobladillo de su vestido, el rojo que Stuart había escogido, el que le quedaba demasiado ajustado. El hombre no esperó, agarró su muñeca y la jaló hacia adelante, su aliento caliente contra su cuello. Eres más bonita que en tus fotos, murmuró, ya trabajando en su cremallera. Afuera, apoyado en su Honda abollado, Stuart revisó su reloj. 20 minutos. 30, si el tipo daba una buena propina. Revisó las respuestas en el foro de acompañantes. Empresario discreto busca compañía y sonrió. Esto fue más fácil de lo que pensaba. A la mañana siguiente, Suzanne se quedó debajo de la ducha con el agua hirviendo durante 40 minutos, frotándose hasta dejar la piel en carne viva. Stuart golpeó la puerta del baño. Apúrate, tenemos otro al mediodía. Ella vomitó en el inodoro, con la bilis quemándole la garganta. Para la tercera semana, habían desarrollado una rutina. Stuart se encargaba de las reservas, cuidando de espaciar las citas, investigando a los clientes con teléfonos desechables. Suzanne aprendió a disociarse, a dejar que su mente flotara en algún lugar lejano, mientras su cuerpo seguía con los movimientos. Pero Stuart se volvió imprudente. Vamos a trasladar las operaciones a la casa, anunció una noche, arrojando un fajo de billetes sobre la mesa de la cocina. Más privacidad, mejores clientes. La taza de café de Susan se resbaló de sus dedos, rompiéndose en el azulejo. ¿Nuestro hogar? ¿No puedes? Stuart la abofeteó tan rápido que no lo vio venir. Su cabeza se echó hacia atrás, golpeando el armario. Perdiste el derecho a decir que no cuando perdiste ese collar. Le agarró un puñado de pelo, forzándola a mirar el dinero. Este es tu propósito ahora. La primera cita a domicilio fue con un abogado corporativo llamado Daniel. Llegó con un traje a medida, maletín en mano, como si fuera solo otra reunión de negocios. «Encantador lugar, ¿eh?», dijo, con los ojos recorriendo la sala. La foto de bodas enmarcada todavía sobre la repisa, la bolsa de gimnasio de Stuart junto a las escaleras. Suzanne sirvió té con las manos temblorosas. La cortesía de Daniel se evaporó en el segundo en que Stuart se fue a hacer un recado. No se molestó con el dormitorio, la empujó al sofá en su lugar. Su anillo de bodas dejó moretones en sus caderas. Cuando terminó, se ajustó la corbata y dejó 100 extra en la mesa de café. Por las molestias, dijo, como si hubiera derramado vino en la alfombra. Stuart regresó minutos después, recogiendo el dinero con una sonrisa. Te dije que esto era mejor. El cuerpo de Suzanne se convirtió en un registro de violaciones. Un CEO de tecnología que le gustaba morder, un atleta universitario que filmó sin pedir permiso, un hombre tranquilo en sus 60 que la llamaba cariño, mientras hacía cosas que le hacían castañetear los dientes. Dejó de comer, dejó de dormir. Su reflejo en el espejo se volvió demacrado, sus ojos vacíos. Mientras tanto, Stuart prosperaba. Se compró un reloj nuevo, actualizó su teléfono, empezó a hablar de unas vacaciones a Cancún una vez que hubieran ahorrado lo suficiente. Una noche, mientras Suzanne yacía mirando al techo, un pensamiento se cristalizó. Podría matarlo. No era rabia, solo una fría y clara certeza, como darse cuenta de que dejaste el horno encendido. Bajo el colchón, sus dedos encontraron el cuchillo de carne que había escondido allí días atrás. El metal era fresco contra su piel. Mañana, decidió. Mañana se acaba. Susana se despertó con el sonido de la voz de Stuart, abajo. Su tono agudo con emoción. Para esta noche, anunció al entrar ella en la cocina, apenas levantando la vista de su teléfono. Grandes derrochadores. Prepárate para las 8. Asintió mecánicamente. Sus dedos se curvaron alrededor del borde del mostrador. El cuchillo bajo el colchón había pesado en sus pensamientos todo el día, su presencia como una promesa oscura. El primer cliente llegó puntualmente, un hombre de negocios con una sonrisa demasiado tensa que apestaba a humo de cigarro. Apenas la miró mientras Stuart lo hacía pasar, ya aflojándose la corbata. «¡Arriba!», ordenó Stuart, su mano firme en la espalda de Suzanne mientras la guiaba hacia el dormitorio. Los siguientes 3 llegaron en rápida sucesión, su risa demasiado alta. Sus ojos permanecían demasiado tiempo. Suzanne reconoció a uno de antes, el atleta universitario con el agarre cruel.
Le guiñó un ojo mientras Stewart recogía sus pagos, con una expresión engreída. «Hazlo rápido», murmuró Stewart a ella, mientras cerraba la puerta del dormitorio detrás del último hombre. «Tenemos otro grupo mañana». La puerta se cerró de golpe. El aire en el dormitorio estaba cargado con el aroma de colonia y algo más oscuro, algo primitivo. Los hombres la rodearon como depredadores. Sus voces se mezclaban en un zumbido bajo. «Relájate, cariño». Uno de ellos se rió, sus dedos ya en su cinturón. Algo dentro de Suzanne se rompió. El cuchillo estaba en su mano antes de que se diera cuenta de que se había movido. El primer golpe fue casi clínico, un movimiento rápido y preciso que silenció la habitación. El empresario retrocedió tambaleándose, sus manos volando hacia su pecho, su boca abriéndose en un jadeo silencioso. El caos estalló. El segundo hombre se lanzó, pero Suzanne fue más rápida. La hoja brilló otra vez, luego otra vez, sus movimientos inquietantemente tranquilos, a pesar de los gritos. El atleta universitario llegó hasta la puerta antes de que ella lo atrapara, su agarre inflexible. Para cuando cayó el último hombre, la habitación estaba inquietantemente silenciosa. Suzanne estaba en medio del caos, su respiración estable, sus manos firmes. El cuchillo brillaba rojo en la tenue luz. Stewart irrumpió por la puerta momentos después, su rostro pálido. «¿Qué demonios hiciste?», exigió, su voz quebrándose. Suzanne se volvió para mirarlo, su expresión vacía. «Lo terminé». Por primera vez en su matrimonio, Stewart parecía tener miedo. Retrocedió hacia la puerta, con las manos levantadas. «Suzanne, piensa en esto». No lo dejó terminar. El cuchillo encontró su objetivo con una facilidad aterradora. Stewart se desplomó, su respiración llegando en jadeos entrecortados, mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Suzanne observó, su rostro una máscara de calma, mientras la luz se desvanecía de sus ojos. «Púdrete en el infierno. Te lo mereces», dijo Suzanne a Stewart en sus últimos momentos. Luego, con precisión metódica, limpió la hoja en las sábanas y alcanzó el teléfono. «Me gustaría reportar un crimen», dijo, con voz firme. Afuera, las primeras sirenas aullaban en la distancia. La policía encontró a Suzanne sentada inmóvil sobre la alfombra manchada de sangre. Sus manos descansaban con las palmas hacia arriba en su regazo como si estuviera esperando esposas. El detective principal, un veterano curtido llamado Holloway, echó un vistazo a la escena y de inmediato pidió refuerzos. «¡Jesucristo!», murmuró el policía novato detrás de él, palideciendo mientras contaba los cuerpos. Suzanne no se resistió mientras la llevaban al coche patrulla. A través de las luces intermitentes, vislumbró a los vecinos espiando entre las persianas, sus rostros una mezcla de horror y curiosidad morbosa. El camino a la comisaría transcurrió en silencio. El único sonido era el chisporroteo de la radio de la policía. El detective Holloway deslizó una taza de café sobre la mesa de metal. «Empieza desde el principio», y Suzanne lo hizo. Habló durante horas sobre el collar perdido, sobre Stewart perdiendo su trabajo, sobre la primera vez que él la golpeó. Su voz permaneció inquietantemente calmada mientras describía las habitaciones del motel, los clientes, la manera en que Stewart contaba el dinero después con una sonrisa de satisfacción. «¿Planeaste esto?», preguntó Holloway, golpeando las fotos de la escena del crimen. Los dedos de Suzanne trazaron el borde de su taza de café. «No como piensas. Solo sabía que sucedería eventualmente». El detective exhaló bruscamente. Había visto a mujeres maltratadas antes, pero nunca a una que hubiera perdido el control de esta manera. Por la mañana, la historia estaba en todas partes. Ama de casa mata a esposo y a 4 clientes en un enfrentamiento de tráfico sexual, gritaban los tabloides. Las camionetas de noticias acampaban fuera del juzgado, sus antenas satelitales apuntando al cielo como bocas hambrientas. Los podcasts de crímenes reales diseccionaron cada detalle. Fuentes dicen que el esposo tenía antecedentes de violencia doméstica. Los vecinos informaron haber escuchado discusiones durante meses. Los registros financieros muestran una deuda creciente antes de... Surgió un hashtag. Justicia para Suzanne. El tribunal estaba lleno el día de la inauguración. Suzanne permanecía perfectamente quieta en su traje azul marino, su cabello recién corto recogido detrás de las orejas. Parecía más una bibliotecaria que una asesina. La fiscalía la describió como una asesina calculadora. Podría haberse ido, llamado a la policía, ido a un refugio, tronó el fiscal. En cambio, asesinó a 5 hombres a sangre fría. Pero entonces, la defensa mostró el metraje de seguridad del motel. Stewart arrastrándola del cabello, empujándola a una habitación. Mostraron los mensajes. «Intenta correr y te mataré yo mismo». El jurado vio fotos de sus lesiones, las costillas fracturadas que nunca sanaron bien, las quemaduras de cigarrillo escondidas bajo sus mangas. Después de 13 horas de deliberación, la portavoz se puso de pie.
En los cargos del 1 al 4, no culpable por defensa propia. En el cargo 5, homicidio voluntario. La sala del tribunal estalló. Susan no reaccionó. Simplemente asintió cuando el juez la sentenció a 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 3. La prisión fue casi un alivio. No más fingir. No más manos de hombres sobre ella. Susan trabajaba en la biblioteca, obteniendo su certificado de asistente legal. Rechazó todas las solicitudes de entrevista. La familia de Stewart lo desheredó póstumamente después de que salió a la luz toda la historia. Su hermana dijo a los periodistas, no lo sabíamos. Dios nos ayude. No lo sabíamos. La casa fue demolida el año pasado. Los nuevos propietarios dijeron que los cimientos eran inseguros. Hoy, Susan trabaja en un refugio para mujeres en Oregón. Lleva el cabello largo otra vez. A veces, cuando las nuevas residentes la reconocen de las noticias, les muestra las cicatrices desvaídas en sus muñecas. No de intentos de suicidio, sino de las esposas esa última noche. El sistema me falló, les dice. No dejen que les falle a ustedes también. Después de apagar las luces cuando llegan las pesadillas, todavía busca el cuchillo debajo de su almohada. Los viejos hábitos son difíciles de romper. La historia de Susan y Stewart persiste como una mancha, no solo en los registros judiciales y foros de crimen verdadero, sino en los momentos tranquilos de la vida cotidiana. Susurra en la forma en que las mujeres ahora miran por encima de sus hombros cuando caminan hacia sus coches por la noche. Resuena en la forma en que los amigos dudan, antes de descartar las discusiones de pareja como normales. Para los estudiosos del derecho, el caso estableció un precedente. ¿Hasta dónde puede extenderse la defensa propia antes de que la sociedad lo considere venganza? Para los psicólogos, se convirtió en un caso de estudio sobre el punto de quiebre de la resistencia humana. Pero para las mujeres en el refugio donde ahora trabaja Susan, es algo más simple. Una advertencia. Una advertencia de que los monstruos no siempre acechan en los callejones. A veces te traen café a la cama, a veces llevan anillos de boda, y a veces cuando el sistema falla, cuando los gritos no se escuchan, cuando los moretones se esconden bajo ropa de diseñador, el monstruo se encuentra con un monstruo que él mismo creó.